Ok, buenos días con todos. A ver si me puede ayudar. Tal vez está Amelia Quispe. Si está Amelia Quispe. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días. Por favor, que tú me ayudes, Amelia, en esta clase. Sí, estate atenta, por favor, cuando Ya. pregunte alguna cosa. Hecho, listo. Que no nos suceda lo de ayer, ¿no? Que el video se nos fue. Ok, me interrumpes y no hay ningún inconveniente. Gracias. Em, Ginger, no sé si es que me puedes ayudar. Ayer sí asistieron a la reunión esa que hubo a la tarde a las 4. Buenas tardes, ingeniero. Sí. Ay, Sí, ¿de buenos qué se días. trataba? Ya. Le comento, ¿no? La decana, el director de carrera, bueno, en sí las autoridades eh, hicieron la reunión con el fin de aclarar todo este malentendido del comentario de Facebook. Ah, de las En- matrículas. Sí, o sea, nos aclararon todo lo que ellos les concierne a ellos y que también son personas muy ocupadas que de verdad hacen lo posible por Ah, ayudarnos. ok. ¿No les dijeron nada de las vacunas? No, hasta lo que escuché, no, ingeniero. O sea, estuvimos casi hasta de noche y no hablaron de Sí. las vacunas. Pobres, les han tenido clavados. Qué relajo. Pero bueno, en todo caso, en realidad no, o sea, de lado y lado. Siempre hay que guardar el respeto. Para cualquier cosa en la vida, chicos, sí es importante. Las cosas a veces a uno le rebotan, ¿no? Espero que a ninguno de ustedes le rebote nunca nada. Pero sí hay que ser consciente de que todas nuestras acciones tienen unas consecuencias. Estas consecuencias pueden ser buenas o malas, ¿no? Espero que no hayan tenido ningún inconveniente, qué bueno que se ha aclarado, me alegro. Pero de lo que sí yo he podido constatar, como les decía, yo también soy padre de familia, también tengo ventajosamente, mi hija estudia también en la universidad y realmente veo que ustedes, realmente no sé si sea el caso de todos, porque siempre hay excepciones, ¿no? Pero sí veo que realmente las condiciones virtuales podrían tener sus deficiencias, pero en cuanto a trabajos, a lecturas, exige mucho más también a los estudiantes, así como también exige a los docentes, porque tampoco no es fácil, pero también exige a ustedes, ¿no? Entonces, de lado y lado hay ventajas, desventajas, y esa es una de las cosas, desventajas en la virtualidad, ¿no? Que a veces esta cuestión de los plazos, de los tiempos, y tomen en consideración que nuestra facultad, no sé bueno, ustedes deben saber, porque ustedes se enteran de las cosas más rápido que los docentes y que todo mundo, ¿no es cierto? Es la facultad más grande que hay y no sé, bueno, de cómo tratarían la reunión de ayer, pero en realidad no se puede satisfacer a todos en la vida, es así. No puedes satisfacerte incluso para cuestiones de trabajo, ¿no? Quisieras trabajar con un equipo que sea súper pilas, que todos te apoyen. Ustedes han de haber visto que siempre a veces sucede eso, ¿no? En los trabajos de grupo. Siempre alguien se queda, alguien es más problemático o a alguien no le sale bien las cosas. Lamentablemente la vida es así y hay que tratar de salir con lo que se tiene y tratar de sí reclamar tus derechos, pero también aceptar, ¿no es cierto? A veces se nos va la mano de lado y lado. Sí, todo el mundo, no todo el mundo tiene un buen día a veces. ¿Sí? Ok, listo chicos. Entonces, verán, hoy vamos a iniciar la unidad. eh, a ver, con ustedes estamos viendo, ya terminamos de ver expresión de esfuerzos. Ya disculpen, la paz que me cruza los cables a mí, porque como tenemos solo los dos y solo los tres, y como el sílabus es algo parecido, pero algo distinto también. En el caso de ustedes es solo los tres, perfecto. Entonces, hoy vamos a iniciar la siguiente unidad que corresponde al cálculo de asentamientos elásticos. ¿Sí? Les he colocado ya alguna bibliografía en el aula virtual, ¿sí? Les abrí ya el asunto este de la memoria que tienen que presentar en 8 días. Sería ideal que puedan cargar el archivo también en el aula virtual, ¿no? Pero yo entiendo que a veces es pesado. Intenten cargar el archivo. Si no se carga el archivo, colocan el link, ¿sí? Pero no coloquen las dos cosas, link y archivo, porque realmente a veces no sabe cuál se revisa. Y lo del Teams, pues que ya quedamos, vamos a quedar de acuerdo para que al final, pues van a cargar al final del semestre todas las evidencias, ¿ok? Listo. Y yo no les voy a calificar a través del aula virtual los trabajos de grupo ni personales, porque como ustedes entienden, hay que descargarlos. Yo los reviso aparte y llevo un registro, obviamente con notas parecido al registro que estoy llevando también en cuanto a participación de clases. Algo más que quería recordarles que no hace falta, pero de todas maneras, la obligación que tienen ustedes de ingresar, ¿no es cierto?, al aula virtual para revisar toda la información que se coloca ahí.
descargar todos los archivos que se les coloca ahí, ¿sí? No es cuestión de entrar, darte una vuelta y salir, o pones un video un ratito y como estás apurado te sales. Yo llevo un control y pido al final, pues, de cada semestre, ¿no es cierto?, la descarga de participación de ustedes también en el aula virtual, ¿sí? Entonces, por favor, les recuerdo eso, ¿no? Porque hay algunos compañeros que no entran en la aula virtual, que no han revisado alguna cosa que se les ha colocado. Entonces, entra un momento, ¿no es cierto?, descarga los documentos que se les coloca, mira los videos, porque eso te va a aclarar mucho las prácticas de laboratorio, ¿sí?, que se va colocando. Bueno. Entonces, te pido por favor a la persona que me está ayudando que tenga la bondad de indicarme si es que estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí? Sí, que sí se está Chévere. bien. Listo, chicos. Entonces, vamos a iniciar. Voy a hacer bastante rápido el día de hoy en la clase porque vamos a revisar y ustedes van a ver algunos conceptos que ustedes ya lo conocen, sobre todo sobre el tema este de asentamientos, ¿no es cierto?, de consolidación, las gráficas, los parámetros, ¿sí? En algunas cosas pues me detendré, pero eso ya lo conocen, entonces una muy buena referencia son los apuntes del semestre pasado, recuerdan, al menos con los que estuvieron en mi curso, nosotros fuimos haciendo resúmenes de cada clase, entonces ahí pueden ustedes referirse a consolidación y si no, pues el libro de Juárez Vadillo, el libro de Brajadás, ¿sí? Son dos textos muy importantes, yo siempre los recalco, ¿no? Bowles, en todo, Lambe, en todo caso, todos nos hablan sobre el mismo tema, incluso el de Terzaghi. Bueno. Continuemos. Entonces, comenzamos con la unidad número 2, que corresponde a asentamientos. ¿Sí? Vamos a ver asentamientos inmediatos, parámetros necesarios, asentamientos por consolidación, ¿sí? Instrumentación, asentamientos permisibles, ¿sí? Distorsiones de cálculo. Lo que engloba todo esto son los asentamientos elásticos que se dan debido a cargas externas. ¿Sí? Bueno, ¿qué era, qué hacíamos? ¿Qué pensábamos nosotros que era deformación en un suelo? ¿Cómo se producen? ¿Por qué se producen estas deformaciones en los suelos? Realmente estas deformaciones que se producen, ustedes ya lo han visto, ¿no es cierto? Cuando hacíamos consolidación, es debido a la aplicación de una carga. En el suelo se producen estas deformaciones a partir de la aplicación de una carga, ¿sí? Entonces, es importante conocer estas deformaciones o asentamientos para conocer cuál va a ser el comportamiento, ¿no?, del suelo, en la curva de esfuerzo de formación. Miren, recuerdan que nosotros trabajábamos con las curvas de compresibilidad cuando estudiábamos los asentamientos en los suelos. ¿Qué es, qué es consolidación? Recuerdan, consolidación no es más que el cambio de volumen, la reducción la expulsión de agua, ¿no? Y nosotros teníamos una pastilla de suelo que le colocábamos en el famoso ese consolidómetro con la finalidad de medir asentamientos. Y también podíamos medir nosotros que existía un cambio de la relación de vacíos. Y recuerden qué datos eran los que teníamos. Teníamos alturas de las muestras, teníamos cargas, podíamos colocar, conocer el tiempo. Y con estos parámetros, pues, podríamos nosotros hacer algo. Y decíamos, hagamos unas gráficas de formaciones con relación al tiempo y también podríamos calcular relaciones de vacíos con las muestras y hacer unas gráficas, relaciones de vacíos con esfuerzos, incluso con cargas y también, ¿no es cierto?, diferentes tipos de escala, una escala que era aritmética y una escala que era semilogarítmica, con la finalidad de tener esta representación gráfica, ¿no? Aquí vemos la escala aritmética, la escala semilogarítmica, ¿sí? Teníamos que tener cuidado en tomar la escala, recuerda, ¿no? Porque la consolidación es disminución de volumen, ¿sí? Ok. Nosotros podríamos sacar en la escala aritmética, decíamos, los coeficientes de compresibilidad, que no era más que la pendiente, ¿no? Yo les comentaba, decían, no vale la pena aprendernos. Recordemos que lo que vamos a sacar son varias pendientes. ¿Sí? Si tenemos esta curva en escala aritmética, que relaciona vacíos versus esfuerzos, ¿no es cierto? Una presión no es más que una carga sobre un área, es un esfuerzo, ¿sí? No es más que la pendiente
de esta curva, ¿sí? Y eso era la variación de relación de vacíos sobre la variación de esfuerzo. A partir de este módulo que ya pues lo sacábamos con la curva esta que acabamos de ver acá, ¿sí? Es decir, el coeficiente de compresibilidad, nosotros podíamos determinar otros parámetros, por ejemplo, el coeficiente de variación volumétrica, M sub B, que era igual, ¿no es cierto?, al coeficiente que podíamos sacar si la pendiente en la curva esta relación de vacíos esfuerzo, ¿sí?, en escala aritmética, sobre 1 más la relación de vacíos iniciales. Y también, como teníamos los datos de esto, podíamos calcular nosotros la relación de vacíos inicial. Si reemplazamos esto aquí, pues tenemos solventado algunos de nuestros datos que hacíamos para nuestro informe, incluso de consolidación de suelos. ¿Sí? Entonces, les pido por favor que revisemos todo ese capítulo, ¿no? El ensayo de consolidación, cómo se hacía, cómo teníamos los datos, qué parámetros hacíamos, cómo calculábamos ese asentamiento, a pesar de que lo vamos a revisar aquí muy rápidamente. ¿Qué era el módulo de variación volumétrico? Era el recíproco del módulo de elasticidad, miren, ¿sí? Es el recíproco del módulo de elasticidad. Comúnmente se utiliza para expresar la relación esfuerzo de formación entre materiales estructurales, ¿sí? Ahí hablábamos que todos los materiales tenían esto, ¿no? Que nosotros en ensayo de materiales o resistencia a materiales, no sé, ustedes, no sé si es que tuvieron presencial, pero, ¿no es cierto?, sacamos de modo de elasticidad del hormigón, modo de elasticidad en caso del acero, ¿no es cierto?, y relacionábamos deformaciones con cargas. Entonces, el módulo de deformación edométrico que se utiliza también en suelos no es más que la inversa de este coeficiente de variación volumétrica. Y ya vimos de dónde sacamos el coeficiente de variación volumétrica, M sub B, ¿sí? Que está en función de, ¿no es cierto?, la relación de vacíos inicial, que como es lo que sacamos, ¿no es cierto?, a altura de vacíos de la muestra, que era igual a la altura de la muestra menos la altura de los sólidos sobre la altura de los sólidos. Y el coeficiente de variación volumétrica no era más que la pendiente. ¿Sí? Con estos tres datos sacábamos nosotros el módulo volumétrico, el coeficiente de variación volumétrica, ¿no es cierto? Y al final podríamos nosotros sacar este módulo de deformación edométrico, ¿sí? Y veíamos aquí pues las variaciones de valores, ¿no es cierto? En el caso del suelo, ¿no es cierto? Miren, es mucho más bajo que en otros materiales y va a depender de cada tipo. Por ejemplo, aquí miren, hay 2 tipos de arcilla, va a ir variando este tema, ¿sí? Con estos valores, ¿no es cierto?, que tenemos ya el C sub B, A sub B, el peso unitario del agua, la relación de vacíos inicial que ya vimos que era la altura de vacíos sobre la altura de los sólidos, podíamos nosotros calcular incluso permeabilidades, ¿sí? Y pues ya llegábamos a cómo determinar esta ecuación tan simple, ¿no? En función del coeficiente de variación volumétrica, la variación de esfuerzos efectivos y la altura de estratos, conocer cómo es que se podía calcular esta deformación por consolidación, ¿ok? La deformación por consolidación, por peso propio del suelo, ¿sí? Por la expulsión del agua va a haber un cambio de volumen. Por eso es que usamos el coeficiente de variación volumétrica. ¿Ok? Entonces, tengamos presente estas ecuaciones, ¿no? Para usar esta ecuación, deberíamos nosotros tomar en cuenta primero el espesor del estrato, lo cual generalmente, como podíamos obtener a través de perforaciones, ¿no es cierto? Recuerdan el ensayo de CPT, hacíamos una perforación y podríamos ir conociendo los espesores de estrato, o simplemente una perforación a percusión, ¿sí? En la cual pues ya se investiga el suelo a diferentes profundidades. Sacaríamos nuestras muestras, tendríamos espesores de estrato, ¿sí? En el caso de, un ensayo de consolidación teníamos que tomar en cuenta incluso el espesor de nuestra pastilla, ¿no? Y al fin y al cabo sacábamos el asentamiento por consolidación, ¿sí? Aquí tenemos que era la variación de relación de vacío, relación de vacíos inicial menos final. Estos datos teníamos en nuestra curva de consolidación, ¿sí? Al fin y al cabo, pues, podíamos calcular esa variación, ese asentamiento, ¿no? ¿De dónde sacábamos estas relaciones de vacío inicial, ¿no? En nuestra curva de compresibilidad, ¿sí? Ok. ¿Cómo sacábamos el esfuerzo efectivo, nuestro esfuerzo de preconsolidación? El método gráfico, ¿no? En el cual nosotros
trazábamos una tangente a esta curva de aquí, ¿no es cierto? Por el punto, en análisis trazábamos nosotros la horizontal, trazábamos una bisectriz, ¿no? Que iba a cortar la otra línea de la horizontal y pues en ese punto bajamos y tenemos nuestro esfuerzo efectivo de preconsolidación. Y recuerden un poquito, ¿no? A la memoria, es decir, el suelo tiene una memoria, ¿sí? Se aplica una carga, ¿sí? Estos esfuerzos ya estuvo sometido el suelo, estas deformaciones ya tuvo el suelo anteriormente, tiene un historial y pues aquí va a tener cargas nuevas y deformaciones nuevas. Si dejamos de cargar, ¿y qué es lo que sucede? Se recupera el suelo. Si eventualmente volvemos a cargar, va a seguir aproximadamente la misma pendiente, ¿no? Como aquí, por ejemplo, también se recargó en algún momento y pues nuevamente va a continuar, como está el dardo, ¿no es cierto? Con esa misma pendiente y descargo, cargo, descargo, cargo, descargo, ¿sí? Entonces era importante conocer este esfuerzo efectivo que va a tener el suelo antes de colocar la carga, ¿sí? Ya tuvo un historial de carga, ¿sí? Entonces, ¿cómo es lo que hacíamos, ¿no? Con ese método gráfico, determinábamos el punto y teníamos el esfuerzo de preconsolidación y ahí nosotros podíamos incluso determinar si es que un suelo fue preconsolidado, normalmente consolidado, si un suelo fue subconsolidado o no, ¿sí? El valor va a haber una variación entre dos puntos y podríamos nosotros también tener nuestras propias pendientes, ¿no? Nuestros propios coeficientes, un coeficiente de preconsolidación, un coeficiente de consolidación y un coeficiente de descarga, ¿sí? Determinado ya este valor de aquí, nosotros podríamos incrementar un esfuerzo a ese suelo. Entonces va a haber una variación del esfuerzo transmitido. ¿Por qué? Por la estructura, por las cargas que se van a colocar sobre el suelo. Recuerden, aquí estaría el suelo ya, ¿no es cierto? Ya sufrió una deformación, luego de eso son cargas nuevas. Si ya sufrió una deformación, si yo coloco unas cargas menores a este esfuerzo de aquí, pues no va a sufrir ninguna deformación, pero si son mayores son cargas nuevas y esas pueden ser transmitidas por la estructura, ¿sí? Pues aquí estamos explicando lo que ustedes ya conocen, ya hemos revisado, les pido por favor revisar el ensayo de consolidación, cómo sacábamos estos valores para poder determinar justamente nuestro asentamiento por consolidación, que es una parte del asentamiento. En cuanto a los índices o coeficientes estos de compresibilidad, podíamos sacar la pendiente en cada uno de los tramos, ¿sí? Recuerdan el tramo de recompresión, el tramo de la zona virgen, el tramo de descompresión. ¿Sí? Cargas que ya recibió el suelo, cargas nuevas, y pues de descargo se descomprime el suelo. Entonces, en cada uno de estos tramos yo podía sacar las pendientes, ¿sí? Podía sacar las pendientes y de esa manera decir que yo tengo un coeficiente de compresibilidad de recompresión, del tramo virgen o del tramo de descompresión, ¿sí? Pero aquí ya vamos a ir recordando o algo nuevo, ¿no? No sé si es que lo vimos el semestre pasado o no. Esto lo podemos sacar nosotros con ensayos, ¿no? Con el ensayo, el típico ensayo de consolidación que nosotros lo realizamos, vimos, calculamos, ¿no es cierto? Todos los parámetros, recuerda, un montón de curvas en escala aritmética, en escala semilogarítmica, ¿sí? Y este valor de la pendiente es muy necesario, el coeficiente de compresibilidad, es decir, la pendiente que podríamos tener aquí en la zona de compresión. Es súper importante, ¿sí? Pero no siempre nosotros podemos tener estos ensayos, ¿no? A ver, un ensayo de consolidación, a ver, aquí lo tengo. En un ensayo de consolidación, si bien es cierto, no es muy caro, cuesta entre 25 y 30 dólares, pero ustedes ya vieron que nos toma mucho tiempo, tanto de carga y descarga, y a veces no es posible tener este dato. Entonces, ¿cómo lo podemos sacar? Hay relaciones aproximadas, ¿sí? Eh, Aquí podemos observar que de acuerdo al tipo de suelo tenemos algunas correlaciones. Estas son algunas que podemos ver en el libro de Brajadas, en el libro también de Juárez Vadillo, en lo cual a partir de las propiedades de estas índices, estas propiedades, eh,
de la plasticidad, ¿no? Los límites de Atterberg, que eso de ley lo vamos a tener cuando hacemos una clasificación de suelos, podríamos sacar en el caso de arcillas remoldeadas, el coeficiente de compresividad sería igual a 0.007, 7 milésimos, ¿no? De la diferencia entre el límite líquido menos 10, y en el caso de arcillas inalteradas sería 9 milésimos, ¿no? 0.009 que multiplica a LL menos 10. Miren. Entonces, esto hay que tenerlo presente porque puede ser que en algún momento no tengamos este dato, pero sí tenemos una clasificación de suelos y con la clasificación de suelos seguramente vamos a tener espesores de estratos, ¿sí? Y pues nos permiten calcular. ¿Qué diferencia podría existir entre estos valores en los cuales nosotros sacamos a través de estas correlaciones con respecto a los que se darían si nosotros llevaríamos una muestra a un laboratorio? Alrededor de más o menos 30%, ¿sí? Siempre hay esas diferencias, ¿no? No es lo mismo aplicar una correlación que hacer un ensayo para tener los datos exactos de acuerdo al material que tú tienes en obra y donde nosotros, pues, usamos, ¿sí? Mira, a juicio de los autores, podrían ser incluso mayores, ¿sí? Por lo cual de ningún modo debería pensarse que los métodos, ¿no es cierto? Este método de laboratorio se puede hacer sustituido por una ecuación. ¿Sí? Estas ecuaciones vamos a encontrar y vayamos ya haciéndonos un formulario ahora que estamos iniciando, ¿no es cierto?, esta unidad, porque nos vamos a llenar de más fórmulas, no tienen idea, vamos a continuar con algunas ecuaciones y con algunos ábacos que nos permiten encontrar ciertos parámetros para calcular luego pues, los asentamientos elásticos, ¿sí? Entonces, no se asusten, pero sí, vayamos haciendo, voy a avanzar de a poco, ¿sí? Para que vayan haciendo ejercicios cada uno, independientemente de que van a hacer la memoria final de unidad que es de grupo, pero vamos a tener que ir haciendo esta información para que ustedes vayan manejando, practicando los pequeños ejercicios que se va haciendo. Por ejemplo, si se da un límite líquido de una arcilla, un valor de, de 13, ¿cuál sería el coeficiente de consolidación? Si se da un valor de límite líquido de 15 de una arcilla inalterada normalmente consolidada, ¿cuál sería el coeficiente de compresibilidad? ¿Sí? Entonces, miren, ¿cómo es que llegábamos nosotros a llegar a obtener nuestra fórmula de asentamiento, ¿no? A partir de nuestra pendiente, ¿sí? Que relacionaba en esa gráfica, ¿no es cierto?, esfuerzos con relaciones de vacíos, sacábamos una pendiente, pues de aquí, si aquí vamos despejando, vamos, la diferencia de un logaritmo, ¿no es cierto?, es igual a la resta de los dos logaritmos, pues vamos trabajando con esto, perdón, la diferencia de un logaritmo, en este caso, ¿no es cierto?, era para la pendiente, y la diferencia de logaritmos es igual a la división, ¿no es cierto? Bueno, pues eso es análisis matemático que les daban, ¿no es cierto? No es más que ver cómo podríamos calcular la diferencia de los logaritmos, que es este valor que está aquí. Si nosotros sabemos que eh, la ecuación de asentamiento es igual, ¿no es cierto?, a la variación de relación de vacíos sobre 1 más relación de vacíos inicial por el espesor del estrato, si igualamos, ¿no es cierto?, igualamos, en este caso, despejamos delta e igualamos, nosotros podríamos llegar a esta ecuación, ¿sí? O sea, es a partir de la misma ecuación, pero con la utilización, ¿no es cierto?, de la pendiente que podríamos también llegar a tener este cálculo, en el caso que tengamos nosotros eh, los esfuerzos. Son ecuaciones aproximadas, ¿sí? Podríamos evaluar, en este caso, tener este valor de este coeficiente con el ensayo, y si no tenemos el ensayo, pues podríamos evaluar directamente con estas simples ecuaciones, ¿sí? Pero ojo, ¿no? Tomemos en cuenta que puede haber una variación, ¿sí? Bueno, entonces, si nos colocamos en cada una de las zonas, si estamos en recompresión, si estamos en la zona de descarga, si estamos en la zona de recarga, esa gráfica, ¿no es cierto?, de relación de vacíos versus esfuerzos,
podríamos usar tres distintos valores de coeficientes, ¿sí? Tres distintos valores de coeficientes, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, en qué zona va a caer tu esfuerzo, ¿no? Entonces, es súper importante la curva de compresibilidad. Esto ya lo vimos el semestre pasado. Entonces, esto sobre todo pues, es un recorderis, ¿no? De los asentamientos propios del suelo. En esta unidad vamos a ver los métodos elásticos para el cálculo de asentamientos, ¿sí? Entonces, para esto, revisemos qué es un módulo de elasticidad, ¿sí? Aquí le he copiado pues una parte del libro de Juárez Rico, que este es de Ingeniería de Vías Terrestres, en el cual dice módulos de elasticidad. El hecho de que los suelos en realidad no son homogéneos, ¿no es cierto? Ya conocemos que no son homogéneos, no son isotrópicos. Esto, ¿qué es lo que ocasiona? Que pues se aparte un poco de las hipótesis, ¿no es cierto?, atribuidas al medio elástico. Pero es importante conocer y estar en claros que los suelos no son elásticos y peor aún ligeramente elásticos, ¿no? En todo caso, el módulo de elasticidad aumenta con la profundidad, en el caso de los suelos, ¿sí? Varía con la presión de confinamiento. Y otro concepto que deberemos nosotros manejar es respecto a qué es módulo de Poisson. Entonces, en sus apuntes, por favor, en su monografía, pongamos un punto, ¿no es cierto?, antes de empezar, analicemos la parte esta de ensayos por consolidación, ¿cómo es? Asentamientos por consolidación, ¿sí? Que es como calcular la curva de compresibilidad, los parámetros que podemos obtener, cómo calcular los diferentes asentamientos, cuál es el concepto de módulo de elasticidad, a qué se refiere módulo de Poisson. No es más que una relación que existe entre deformación lateral y deformación axial. Esto cómo podríamos sacar, eventualmente incluso podríamos sacar a través de un ensayo triaxial, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tomamos las deformaciones de nuestro ensayo triaxial, el semestre pasado, cuando se veía las prácticas, ¿no? Tomábamos las deformaciones, le colocamos la probeta en la cámara triaxial, aplicábamos unas cargas y qué tipo de deformaciones íbamos midiendo. Las deformaciones axiales. Y yo les comentaba que hay ensayos en los cuales también se puede medir, ¿no es cierto?, por efecto de esa carga que se aplica a una probeta, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos la probeta, ¿no es cierto?, nosotros aplicábamos una carga y lo que íbamos midiendo era las variaciones, ¿no es cierto?, muy pequeñas, había unas variaciones muy pequeñas de altura, ¿sí? Esas eran las deformaciones axiales. Pero en la cámara triaxial, aparte de medir, ¿no es cierto? Si esta era la cámara triaxial, aparte, y nosotros colocábamos un dial, un deforme, aparte de medir estas deformaciones axiales, nosotros también podríamos medir cuáles son las deformaciones verticales de una muestra, ¿sí? Hay unos aditamentos en los cuales se puede colocar, porque es obvio, ¿no? Cuando nosotros les hallamos a la muestra, si recuerdan algunos, ¿no es cierto? Aquí está un poco exagerada, pero se deformaba, había un plano de corte y se deformaba también en el sentido perpendicular a la aplicación de la carga. Es decir, había también un cambio de diámetro. Al haber ese cambio de diámetro, que sería una deformación lateral, nosotros podríamos usar estos datos, ¿no? Si estamos midiendo deformaciones axiales, estamos definiendo deformaciones laterales, podríamos nosotros calcular esto que se llama el módulo de Poisson, ¿sí? Poisson, generalmente lo dicen Poisson, yo a veces digo veneno, ¿no? El módulo veneno, Poisson, pero pues el módulo de Poisson, como lo digas, es una cosa, pero se le denota generalmente con la letra esta new así, ¿no? O con esta letra B deformada de esta manera, ¿sí? La nomenclatura es una cosa, tenemos que tener claro cuál es el concepto. Al ser un ensayo un poco caro, un ensayo triaxial, ¿no? Un ensayo triaxial, hablábamos del semestre pasado, a ver, aquí lo tengo a la mano, de acuerdo al tipo de ensayo que se vaya a hacer, ¿no?
por ejemplo, un ensayo de compresión triaxial no drenado, no consolidado, costaba $65, pero ya un ensayo en el cual se mida presión de poros, tengamos otros datos, sea drenado, consolidado, ya podría llegar a costar $650, ¿no? Entonces, a veces no es posible tener esa información, pero se conoce que los materiales ideales tienen una variación, este módulo, entre 0 y 0,5. Generalmente, por ejemplo, a veces en los suelos se está haciendo algún ejercicio o se está alimentando algún software, se coloca un 0,3, ¿no? 0,35, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que cuál es el rango de variación del módulo de Poisson o Poisson y en función de eso, pues utilizarlo, ¿sí? ¿Qué sería el 0,5? Un material cuyo volumen no cambia, no va a cambiar por la aplicación de la carga, ¿sí? Por ejemplo, el agua, ¿no? Es incompresible. El valor cero, en cambio, sería un material que no se deforma lateralmente, ¿sí? Entonces, hay que analizar el valor, ¿sí? Varía entre 0 y 0,5, generalmente se usa 0,3. Entonces, ustedes van a ver, ¿no? Y lo verán pues en su vida profesional después que el rato que están en alguna maestría, en un posgrado o haciendo algún cálculo, cogen módulo de Poisson 0,3. Sí, más o menos una media, ¿no? Un valor. Y si no lo conoces o no quieres tomarlo de esta manera, tenemos que recurrir a bibliografía, a tablas. Existen tablas en donde, de acuerdo al tipo de suelo, de acuerdo a varios parámetros, ¿no es cierto? Se da ya valores alrededor de este valor, ¿sí? Igual sucede con los módulos de elasticidad, ¿no? A veces no tenemos disponibilidad de poder hacer ese tipo de ensayos que nos permita tener esos valores, pues hay información, hay correlaciones, incluso correlaciones a partir de datos del ensayo de SPT, que ese es uno de los ensayos que lo haremos ya al final, ¿sí? En función del número de golpes. Bueno, como vamos a tener que hablar también de algo en algún momento del ensayo SPT, brevemente saliéndonos un poquito del tema, ¿en qué consiste el ensayo de SPT? Nosotros vamos a tener un trípode muy grande que se le da a adaptar un vástago, ¿no es cierto? En este vástago lo que va a tenerse es una pesa, una carga patrón que va a subir una altura y se le va a soltar con la finalidad de incrustar, ¿no es cierto? De perforar en el suelo, ¿sí? Y llegar a un cierto nivel y hacer el ensayo, ¿no? O sea, este ensayo de CPT tiene dos partes, uno que es la perforación y otro ensayo que es, no, que ustedes ya vieron el ensayo de CPT, perdón, ustedes ya vieron el ensayo de CPT, ustedes son de suelos 3, ya, ok, listo, entonces ustedes ya conocen el ensayo de CPT, incluso en función de ese número de golpes que debería ser corregido, ¿no? Por operadores, por el tipo de Donald o de yugo que usted esté usando para los golpes, para que se hinque la tubería, en función de si es que es un equipo manual, ¿no es cierto?, etcétera, y tú vas a tener un número corregido. Ese número corregido también, ¿no es cierto? Hay varias correlaciones para poder sacar incluso módulos de elasticidad, coeficientes de Poisson, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso es una utilidad que se le da a ese ensayo a pesar de que no es muy fiable. Bueno, pues ya, esto lo acabamos de ver aquí, ¿no es cierto? En el último párrafo, repetido acá, ¿no es cierto? Recuerden que varía entre 0 y 0,5, ¿sí? Entonces, con esa introducción de qué es módulo de elasticidad, qué es coeficiente de Poisson, qué valores tenemos, cómo podríamos determinar, entremos ya a los módulos elásticos, ¿sí? Para el cálculo de asentamiento, métodos elásticos para cálculo de asentamientos. Cuando nos referimos a asentamientos instantáneos, son aquellos que van a ocurrir cuando nosotros coloquemos una carga sobre el suelo, ¿no? Porque ya, pues, los asentamientos por consolidación serían sin la carga, ¿no? Solamente participando el suelo, ¿no es cierto? Pero en este caso vamos a colocar una carga, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de algunas arcillas normalmente consolidadas o preconsolidadas, a veces el espesor no es muy grande, ¿sí? Lo que significa que a veces no se consolidan como quisiéramos, ¿no? Podría ser debido a que tienen algún cementante, ¿sí? Eh, en todo caso, queremos conocer cómo calcular.
Y así como nosotros calculábamos los incrementos de esfuerzos debido a cargas puntuales, a cargas distribuidas, a cargas circulares, Boussinesq también desarrolló algunas ecuaciones un poco más elaboradas para calcular estos asentamientos, ¿sí? Entonces, una buena referencia para que ustedes puedan complementar sus apuntes es el libro de Juárez Vadillo. En esta parte de aquí vamos a seguir el libro de Juárez Vadillo y después pues vamos a revisar el libro de Brajadas, ¿sí? Entonces, Boussinesq estudia un método aproximado, ¿sí? Y llega a la ecuación que nosotros podemos ver en la parte inferior para el cálculo de un asentamiento elástico por una carga concentrada, ¿sí? Este gráfico es familiar para nosotros, recuerdan, ¿no? Que también incluso había valores de influencia. En este caso, pues tenemos que ubicarnos claramente qué datos son los que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos el valor de la carga y esta carga va a trabajar en un estrato, ¿no? Va a aplicarse en un estrato de suelo. Un suelo que va a tener un módulo de elasticidad, ¿sí? Y a su vez ese suelo va a tener también una relación de Poisson. Entonces, si nosotros tenemos una carga puntual y tenemos un punto, ¿no es cierto?, en el cual nosotros queremos conocer ese asentamiento, ¿sí? Aquí nosotros vamos a poner, podríamos trazar una línea, ¿no es cierto?, que nos una el punto de aplicación de la carga con el punto en análisis, ¿sí? Si no tenemos eso, pues podríamos tener el valor de X y de Z, siempre refirámonos a Z como profundidad, ¿no es cierto? Y eh, por Pitágoras, ¿no es cierto?, poder tener nosotros el valor de R, ¿sí? Entonces, el asentamiento elástico, que lo van a llamar ρ, en este caso, ¿sí?, es igual a la carga sobre 2pi, el módulo de elasticidad, que multiplica a 1 más coeficiente de Poisson, ¿sí?, que multiplica a 2, paréntesis, 1 menos coeficiente de Poisson, cierro paréntesis, más z, que sería la profundidad, ¿sí?, y justamente la distancia hacia el punto en análisis. Podríamos tener, darnos, ¿no es cierto?, a 3 metros y qué profundidad, o en su defecto, pues darnos el valor de R, ¿no es cierto?, si hacemos una gráfica adecuada. ¿Ok? Entonces, sí es importante, chicos, y yo les voy a pedir como trabajo en esta parte de su monografía, vamos a colocar, ¿no es cierto?, unidades. P, la carga, unidades, elasticidad en qué unidades y módulo de Poisson en qué unidades. Si es que es, como es adimensional, pues adimensional, como el caso módulo de Poisson, ¿sí? Entonces, tomemos en consideración esto, si es importante que tengan una gráfica, ¿sí? Sobre todo para ver, ¿no?, si les dan este radio vector o les dan las coordenadas para poder calcular el valor de R, ¿sí? Ya vamos a revisar unos cuantos ejercicios muy simples que igual les voy a pedir que por favor lo hagan, ¿sí? Hagan a mano, chicos, sé que se van a demorar un poquito, ¿no es cierto? Alguno de ustedes va a decir, bueno, voy a tratar de programar en una hoja electrónica, pero recuerda que es muy posible que usemos ese browser y no tengas acceso a la hoja electrónica, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cuál sería el asentamiento bajo una carga concentrada? Leamos bien, ¿sí? Este asentamiento, ¿sí?, sería para conocer el asentamiento en este punto, ¿no? Pero si nosotros queremos conocer bajo la carga concentrada, la expresión vendría a ser esta que podemos observar aquí. Asentamiento bajo la carga, ¿sí? Bajo la carga. Es igual a P sobre 2pi, módulo de elasticidad, profundidad, ¿no? Ya no nos interesa el valor del radio vector, ¿sí? Porque estamos justamente bajo la carga, bajo el punto de aplicación de la carga puntual, ¿sí?, que multiplica a 1 más relación de Poisson, y es a su vez 3 menos 2 veces relación de Poisson, ¿sí? Entonces,
Le estoy pidiendo, ¿no es cierto? Es que se hagan su grafiquita, en este caso también te harás tu grafiquita con tu carga, ¿no es cierto? El valor de Z, ¿sí? Y P, ¿no es cierto? Unidades, E unidades, Z unidades, módulo de relación de Poisson, pues no lo tiene, pero van a volver a dimensionar, ¿sí? Ahí incluso podrían colocar, varía entre 0 entre 0 y 5, ¿no es cierto? Pudiendo tomarse un valor de 0.3, por ejemplo. Entonces ya cuando tú en algún momento revises tus apuntes, si no encuentras en un texto, revisarás en algún momento en tu monografía o lo que sea, ¿no es cierto? Uno nunca sabe de qué información va a requerir ya luego en tu vida profesional, porque te vas a especializar en ciertas áreas, ¿sí? Algunos solo estructuras, algunos solamente suelos, algunos vías, alguna hidráulica, pero sí es importante y ahora más sobre todo que estamos estudiando, ¿ok? Ahora, asentamiento elástico bajo cargas distribuidas, ¿no es cierto? En este caso, para una carga circular, ¿sí? Flexible, ¿sí? Una superficie flexible, ¿no? Entonces, la deformación vertical, ¿no es cierto? Este asentamiento va a ser igual a 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado que multiplica a la presión, ¿no es cierto?, a esta carga uniforme, circular, aquí incluso les he subrayado, es circular, ¿sí? Va a ser igual a 1 menos coeficiente de Poisson al cuadrado, que multiplica a P sobre E y por D. ¿Qué es D? El diámetro de la superficie circular, del área circular uniformemente cargada. ¿Sí? Entonces, vamos con, me parece que es la tercera ecuación. ¿Sí? Ya vamos a hacer problemas. ¿Sí? Ahora, tenemos esta de acá, ¿no es cierto? Que la acabamos de ver, es esta ecuación. ¿Sí? Si nosotros tenemos en la periferia de formación circular, de formación vertical, en la periferia del área cargada, va a estar dada por esta ecuación 2pi. Miren, esta es bajo el centro del área cargada. Ojo, ¿no? Pues ahí hacen un grafiquito, tenemos el área circular cargada, ¿no es cierto? Bajo el centro, ¿sí? ¿Cuál es el asentamiento bajo el centro de esta área cargada? ¿Sí? Aquí tenemos el diámetro, tenemos la carga uniforme, ¿no? Uniforme, que era igual a P. Tenemos un coeficiente de Poisson del suelo, tenemos el módulo de elasticidad del suelo. Bajo el centro, estamos sacando bajo el centro del área cargada. Esta otra sería en la periferia, ¿no es cierto? Si esta es la carga, va a ser en la periferia. ¿Cuál es el asentamiento en la periferia? ¿Sí? Que va a estar igual en función del diámetro, en función del valor de P, ¿sí? Y en función de qué es lo que afecta o qué parámetros son los importantes para calcular los asentamientos elásticos. Siempre va a ser importante. Si este es el espesor del estrato, va a ser importante el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, ¿sí? La próxima clase, pues ya veremos en el caso de que tengamos varios estratos, ¿no? Varios módulos de elasticidad. Entonces, habrá que sacar un módulo de elasticidad promedio. En este caso, pues asumamos que se trata de un solo estrato. ¿Ok? ¿Y cuál sería el asentamiento promedio del área circular uniformemente cargada? Recuerden que nosotros tenemos un asentamiento en el centro y un asentamiento en la periferia. Aquí está la ecuación en la periferia, acá teníamos en el centro, ¿no es cierto? Pero ¿cuál se podría ser el asentamiento promedio? ¿Sí? Porque nosotros tenemos diferentes asentamientos, sea en el centro o sea en la periferia. El asentamiento promedio viene dado por esta ecuación. ¿Sí? Ay, perdón. Viene dada por esta ecuación. ¿Sí? Pues 8 sobre 3pi que multiplica a 1 menos pi cuadrado p sobre el módulo de elasticidad y diámetro. Entonces, chicos,
Por favor, está por demás. En las evaluaciones se les da la información, se les da la gráfica, ¿sí? Y lamentablemente, una cosa tan simple, ¿no? Aplicar una ecuación, sí, porque van a hacer con consulta, van a tener sus formularios, se les va a dar los datos y lamentablemente se jalan. ¿Y por qué se jalan en la pregunta tan simple? Porque no leen, no analizan para qué se debe usar cada ecuación. Entonces yo les pido que hagan su formulario, tengan en claro con su grafiquita y el rato de la evaluación, lean, es para un asentamiento promedio. Ah, chúticas, es que ha sido para asentamiento promedio, ingeniero, yo saqué bajo el centro o en la periferia, ¿sí? Entonces, por favor, tomen esa consideración, ¿ok? Yo sé que les va a ir súper bien en la evaluación, porque les estoy prácticamente, ¿no es cierto?, adiestrando en qué se les podría estar tomando. Entonces, ¿qué es lo que les pido? Hagan un ejercicio, ¿no es cierto?, con cada uno de los casos. Háganse su grafiquito, colóquense en una profundidad, desen un valor de P, un valor de elasticidad, un coeficiente de Poisson. ¿Pero qué valores de coeficiente de Poisson me voy a dar, ingeniero? Usted me dice 0,3. Pero ya, bueno, ok, hay una variación muy pequeña, ¿no es cierto?, entre 0 y 0,5, 0,3. Pero en modo de elasticidad hay varios. Ahí está el trabajo del geotécnico, el trabajo del ingeniero de suelos. Bibliografía, chicos, y vamos a ver algunas tablas, algunos valores, de tal manera que tengas datos que sean coherentes, ¿no? Que sean coherentes. No vamos a poner tampoco valores al azar, modo de elasticidad de 10, no, no, hay que poner valores de modo de elasticidad, es decir, el suelo, un suelo arcilloso, tiene un valor de modo de elasticidad, ¿de qué valor? A ver, revisemos la bibliografía que nos dieron, Juárez Vadillo, revisemos DAS, ahí hay tablas, ya vamos a ver también valores para que sea coherente, ¿no? Coherente las cargas, coherente los diámetros, y analicemos qué es lo que pasa con los asentamientos. Comparemos un mismo ejercicio, pero calculando, por ejemplo, asentamiento en el centro, en la periferia y el promedio. A ver, ¿cómo varían? ¿En realidad es un promedio o es una ecuación específica? ¿Sí? ¿O podré yo calcular la deformación bajo el centro, la deformación en la parte perimetral y sacar, dividir para 2? O pues necesariamente tengo que aplicar esta ecuación. Entonces, chicos, la tarea para el día de hoy va a ser una tarea personal. Vamos a hacer un ejercicio con cada tipo de carga que veamos en esta clase. ¿Sí? Y van a analizar hasta aquí qué ejercicio debemos de hacer. Un asentamiento bajo una carga concentrada. Ya vamos a hacer los ejercicios también porque sí lo tenemos aquí, pero para que vayan tomando nota, ¿no? Porque después al final dice, ingeniero, ¿y qué es lo que debemos de hacer? De todo lo que vemos, chicos. Asentamiento elástico bajo una carga concentrada. Van a hacerse la grafiquita, van a colocarse la carga, ¿sí? Bajo, bueno, este es bajo la carga concentrada, ¿sí? Bajo un punto, bajo la carga, ¿no es cierto? Cargas distribuidas, ¿sí? En el área periférica, bajo el centro y el promedio. Al menos de aquí, hasta aquí estos, ¿ok? Entonces, miren, es tan simple como esto, no hay a dónde que ustedes se puedan perder. Bueno, aquí están las unidades, ¿no es cierto? Entonces les pedía que coloquen en la ecuación las unidades, o sea, que esté masticadito para que ustedes no tengan problemas en la evaluación. Esto es lo que les pido que hagan, un ejercicio tan simple como este. Por ejemplo, considérese un área flexible circularmente cargada, ¿sí?, sobre la superficie del terreno. Nos van a dar el radio, ¿no es cierto? Podría ser un tanque de agua, por ejemplo, ¿no es cierto? De 3 metros y la carga uniformemente distribuida que va a estar en esta área es de 10 toneladas metro cuadrado. Calcule el asentamiento, ¿no es cierto? Ya sabemos que no es un asentamiento por consolidación porque es debido a una carga. Entonces sabemos que es un asentamiento elástico. Conocemos la ecuación para el cálculo de asentamiento elástico, ¿sí? Vamos a calcular en la periferia, en este caso, ¿no es cierto? El asentamiento que se diera en el punto A, aquí está clarísimo el punto A, ¿no es cierto? Entonces no nos está diciendo bajo el centro, sino en el punto A. Ah, el punto A, ¿qué es? Periferia, ¿sí?
Entonces, tenemos el dato de la carga, módulo de elasticidad del suelo, en este caso 5.000 toneladas sobre metro cuadrado, un radio de 3 metros, ¿no es cierto? Ojo, si te da el radio, la fórmula trabaja con el diámetro, ¿sí? Eso es otra cosa que, no sé, por el apuro, ¿no es cierto? Cogen, meten cualquier dato y obviamente aplicas bien la ecuación, pero estás metiendo, como saben decir, basura, te sale basura. Módulo de elasticidad, módulo de coeficiente de Poisson, 0.3, ¿no es cierto? El asentamiento en la periferia es igual a 0.07 metros. Miren, aquí estoy trabajando en metros. Puede ser que se te pida en centímetros, ¿no es cierto? Entonces vas a tener que eso llevar a centímetros. Es un poquito más de medio centímetro. ¿Ok? Generalmente se dice, ¿no es cierto?, el asentamiento permisible debería ser menor a 1 pulgada, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente, no haya ningún problema estructural. Pero ojo, ¿no? Tómese en cuenta, por ejemplo, ciudades como México tienen asentamientos en estructuras, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes ahí, ¿no es cierto?, 60 centímetros, pero a lo largo de algunos años, ¿sí? Porque se va a ir asentando uniformemente, ¿sí? Entonces, mira, aquí podemos ver que es un asentamiento permisible, menos de 1 pulgada, ¿ok? No hay ningún inconveniente, ¿no? Un asentamiento de menos de medio centímetro en la periferia, pues no va a causar un problema en la estructura, ¿ok? Listo. Ahora, pues aquí lo tenemos del asentamiento en la periferia, ¿no es cierto? Es la misma ecuación, es el mismo problema. Podemos nosotros hacer, a ver qué pasa con el asentamiento en el centro. El mismo ejemplo podrían hacerlo ustedes, ¿no es cierto? Pero bajo el centro, o también sacar el asentamiento promedio y comparar con este valor qué es lo que sucede, ¿no? Y hacer una pequeña conclusión. Ese podría ser un aporte muy importante para tu tarea, ¿sí? Recuerden que yo les digo qué es lo que deberían hacer. Ustedes son los dueños de la tarea. Quien tiene que estudiar son ustedes, chicos. El otro día, no era el curso de ustedes, no recuerdo, pero me decía, ingeniero, y tenemos que hacer un ejercicio de los que, parecido a lo que fue hechos en clase, o también el ejercicio de clase y un ejercicio adicional. Ustedes son las personas que están estudiando, chicos. ¿Sí? Entonces, por favor, aquí se les recomienda, esa será la idea. ¿Sí? Miren, ahora, eso será para la cimentación flexible, ¿no? Ahora, si tenemos una cimentación o una placa que sea rígida, es mucho más, no elaborada, pero miren, aquí tenemos un radio de la placa, ¿sí? Cuando estamos hablando circular rígida, ¿no es cierto? Una placa circular rígida con carga P, ¿sí? Debemos nosotros calcular la carga media, porque esta carga media es la que va a ingresar en esta ecuación para poder calcular el asentamiento bajo cualquier punto de una placa circular rígida, ¿sí? Miren, esto está en función del radio, ¿sí? El radio de esa placa circular para calcular el, la carga media, ¿sí? Y toma en cuenta que en la ecuación para el cálculo del asentamiento se toma en consideración el diámetro, ¿sí? Ojo, chicos, que les estoy comentando esto, ¿no? Entonces, si se te pide calcular, ¿no es cierto?, la carga media, pues hay que calcular la carga media con el radio. Si se te pide calcular el asentamiento, es necesario calcular, ¿no es cierto?, esta carga media. A veces chicos que dicen en la prueba, dicen, ah, perfecto, se trata de una carga rígida, listo, ¿cuál es el valor de la carga circular? Y directamente metes aquí el valor de la carga circular. No te va a dar el resultado correcto, ¿sí? Entonces, son pequeñas cosas que ustedes sí la entienden, ¿no es cierto? Sí la manejan, pero esto nos vamos nosotros dando cuenta ya si es que hacemos ejercicios, si es que cambiamos, si es que aplicamos las ecuaciones. Y parece mentira, pero esto les vivo diciendo todo el tiempo y todo el tiempo les voy colocándolas en las evaluaciones y las evaluaciones fallan. Yo no sé.
Entonces yo les pido, por favor, estemos atentos. Las ecuaciones son simples, pero hay varias ecuaciones. Y esto recién empezamos, porque cuando abrimos capacidades de carga, ahí sí vamos a manejar unas ecuaciones muy grandes. Por eso les pido que hagamos las tareas que les voy a comenzar a mandar, personales, ¿sí? Con la finalidad de que se vayan entrenando con el manejo de las ecuaciones. Entonces, miren, consideremos una placa circular cargada sobre una superficie, ¿no es cierto?, de terreno, dado el radio del área circular, ¿sí? P va a ser 200 y calculemos la carga media. En este caso, calcule la carga media y el asentamiento promedio. Ojo, leamos bien. Entonces, para calcular la carga media, ya vemos que está en función del radio, y el asentamiento promedio, ¿no es cierto? En este caso va a ser la ecuación esta que acabamos de ver. ¿Sí? Unidades, chicos, por favor, hay que tomar en cuenta, ¿sí? Que tener mucho cuidado con las unidades. Las ecuaciones son muy fáciles de aplicar, pero si nos jalamos en las unidades no vamos a tener un resultado adecuado. ¿Cuál es la carga media? Sería igual a 200, ¿no es cierto?, dividido para pi por r cuadrado. R, ¿no es cierto?, nos están dando aquí que es 9 al cuadrado. Ese valor nos sale 7.074, ¿qué? Unidades, revisemos, toneladas, metro cuadrado, perfecto, lo cierto, aquí tenemos toneladas, metros cuadrados, toneladas, metro cuadrado, valor que deberá ser utilizado en la ecuación para el asentamiento bajo cualquier punto, ¿sí? Entonces, pues pi sobre 4 por 1 menos coeficiente de Poisson, creo que nos estaban dando un valor de coeficiente de Poisson, no nos dio aquí, en este caso, pues asumimos un valor de coeficiente de Poisson de 0.4, ¿sí? Al cuadrado, que multiplica la carga media, pues que ya lo habíamos sacado, 7.074 toneladas metro cuadrado sobre módulo de elasticidad 25 megapascales, que esto ya transformando a toneladas metro cuadrado, aproximadamente 2.551.02 por el valor del diámetro. Si estamos hablando del radio es 3, diámetro es 6, nos sale 0.011 centímetros, aproximadamente 1 centímetro, ¿sí? Que es mucho menor a 2 pulgadas. Ok, listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, con respecto a estos asentamientos elásticos? Todas estas ecuaciones lo podemos ver en el tomo número 2. A ver, capítulo. Vamos a ver. Capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 3 de Juárez Vadillo, en la primera parte hay una introducción y les habla de todo el tema de asentamientos por consolidación, tema que ya fue visto en suelos 2, ¿sí? Y ya a continuación, en el anexo, ¿sí? En el anexo 3A, ahí ya tenemos asentamiento elástico bajo carga concentrada, asentamiento elástico bajo cargas distribuidas, asentamiento elástico, ¿no es cierto? Estos diferentes tipos de asentamientos que hemos visto hasta aquí, una parte, ¿sí? Entonces, vamos a ver hoy otro método, asentamiento bajo una esquina de un área rectangular, ¿sí? Los otros tenemos bajo el área circular, este método de Steinberg, para cargas distribuidas sobre superficies rectangulares flexibles, ¿sí? Entonces, en Steinberg, al igual que Boussinesq, ¿no es cierto? En este caso, pues, él resuelve el problema del cálculo de estos asentamientos y, pues, nos entrega la ecuación que lo vemos acá en 3 líneas, ¿no? La ecuación en la cual, si vemos nosotros claramente, está en función de qué, ¿no es cierto? Tenemos una carga distribuida, es una carga rectangular, es obvio que tenemos una longitud, tenemos una base de esa carga, ¿sí? Tenemos el dato de la carga, si sabemos que va a estar asentada sobre un estrato, ¿no es cierto? Nosotros vamos a calcular el asentamiento en un punto, conocemos el valor de Z, ¿sí? Pero toma en cuenta el asentamiento cargado bajo una esquina, entonces el asentamiento es en este punto de aquí. Este va a ser el punto A, este va a ser el valor de Z, tenemos valor de B, tenemos valor de L, ¿sí?
Aparte de eso, conocemos las propiedades del suelo, módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson. Con estos valores, pues Streimer ya nos ayudó mucho, ¿no es cierto? Ya teniendo esta ecuación que incluso está en función del logaritmo, la inversa de la tangente, perdón, tangente, ¿sí? Entonces, entiendo que alguno de ustedes de pronto capturó la pantalla, pero esta ecuación la tenemos en el libro, en varios textos. Podrían ustedes programar, ¿no es cierto?, en un hoja Excel, si es que ustedes gustan, ¿sí? Porque realmente eh, nos va a tomar tiempo calcular de esta manera. Lo podemos hacer, no hay ningún inconveniente, pero por supuesto que tenemos algunas gráficas. Si a todo este término de aquí, esta es la misma ecuación que acabamos de ver hace un momento para aquellos que no pudieron copiarla, ¿sí? Si a todo este término de aquí le llamamos F1, si al otro término le llamamos F2, trabajamos con esta ecuación, ¿no es cierto? Podríamos resumirle, si queremos decir en algo, a este término de aquí. Y este término también podría ser igual a esta ecuación de acá, ¿sí? Pero tomemos en consideración qué es F1, qué es F2, ¿sí? Miren, F1 es todo este término de acá, ¿sí? F2, pues obviamente ya trabajando con esta ecuación de acá, agrupando, sería F2, ¿sí? Y tendríamos, pues si trabajamos con esta ecuación, pues podríamos nosotros también sacar algún factor que lo llamamos F con este subíndice, ¿sí? Entonces, por suerte, ¿no? Yo sí lo digo por suerte porque no nos quedaría otra que aplicar toda esta gran ecuación y estar sujetos a que primero con cuantos decimales trabajemos para ver si el valor nos sale algo aproximado. Segundo, podríamos cometer algún error. Entonces es necesario que esto se programe, ¿no es cierto?, ahora en una hoja Excel. Muy fácil, ¿no es cierto?, con los datos de LB, módulo de Poisson, elasticidad, valor de la carga y lo tenemos en fracciones de segundos, ¿sí? Pero a veces queremos estimarlo de una manera muy rápida y ya podríamos aplicar esta ecuación porque los valores de F1, de F2, como vemos aquí, ¿no es cierto?, están en función de Z sobre B, es decir, profundidad al ancho de aplicación de esa carga rectangular y la longitud de aplicación de esa carga rectangular al ancho de esa carga, obviamente con una profundidad del suelo, ¿sí? Z es la profundidad del suelo, B es el ancho, L es longitud. Sobre todo esto, chicos, a veces dicen, ingeniero, ¿y cuál es B y cuál es L? B el ancho, L la longitud. Obviamente la longitud es la más larga, ¿no? Pero toma en cuenta esto, ¿no? Y tome bajo una esquina, ¿sí? Bajo una esquina de esa carga, ¿sí? Bueno, pues ya sabemos qué es módulo de elasticidad y qué es el coeficiente de Poisson. En la última página del libro de Juárez Vadillo, ustedes van a ver en la página, concretamente sería en la página 63, ahí tenemos estos ábacos que nos van a permitir calcular estos factores F1 y F2. F1 y F2. Para lo cual nosotros tenemos que darnos cuenta, a ver, veamos dónde y qué valores son los que se obtienen de esta gráfica. Aquí arriba tenemos los valores de F1 y de F2 en función de cada una de estas curvas. Estas curvas van a corresponder al valor de F1, es decir, yo voy a tener que buscar a qué curva corresponde mi valor de L sobre B y entrar aquí en el eje de las Y la relación ZAB, es decir, profundidad a ancho del área cargada. Longitud del área cargada al ancho del área cargada. Me voy a ubicar en esta ordenada y voy a buscar. A ver, primero, yo necesito sacar mi factor F1. Calculado Z sobre B. Ojo, las curvas para calcular el factor F1 son estas curvas continuas. Para F2 son las curvas cortadas, ¿no? Entonces, si es que fuese 6, mi valor de Z a B y L a B
fuese 5, ¿no es cierto? Entras por aquí con el ábaco, llegas a este punto y aprecias en la parte superior, ¿sí? Veamos de dónde a dónde está creciendo. Crecen los valores de izquierda a derecha, lo que significa que este valor sería aproximadamente 0,615, ¿no? Porque 62,5 tendríamos acá, 65 acá, 61, 61,5, 61,8. Igual procederíamos para el caso de el factor 2, ¿no es cierto? El factor 2, decíamos que L sobre B era igual a 5, subimos de arriba, en este caso sería 0,1. Entonces ya tendríamos estos dos valores, el uno que era 0,615 y el otro que sería 0, ¿no es cierto? 0,1. Reemplazamos en la ecuación y podríamos calcular nuestro valor de asentamiento en una esquina debido a un área rectangular uniformemente cargada. Hasta esta parte, tal vez tienen alguna pregunta. Zamora, o señorita Zamora, señor O sea, buenos estudiante días, Zamora. o sea, ¿Alguna pregunta? Si está claro el manejo de los ábacos. sí, sí está claro. Ya, entonces por favor, sáquense una impresión, ya tienen el texto para que tengan cómo sacar. Alguien puede decir, pero ve, ingeniero, aquí hay esta otra ecuación en la cual hay F, 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 gamma, F, no es gamma, ¿quién me ayuda a ver con este subíndice, por favor? A ver, señor Zamora, ¿cuál es este subíndice? New. Ya, perfecto. F sub new, ¿no es cierto? Aquí ven, dicen, bueno, pues este new que tengo aquí, pero si yo puedo calcular de esta manera, muy fácil, ¿no? ¿Por qué me voy a meter con este lío? O peor, ¿no es cierto? Meter esta ecuación. Son tres métodos. 1, 2 y 3. F gamma, ¿no es cierto? En el texto de Juárez Vadillo, yo he tratado de buscar, no lo he encontrado. Se puede calcular con este ábaco, pero seamos observadores, chicos. Este ábaco es para cuando se trabaja con un módulo de Poisson de 0,333, o sea, de 0,3. Este valor de F, ¿no es cierto?, de este coeficiente, va a ser solamente para este coeficiente Poisson. Si yo trabajo con un coeficiente Poisson de 0,2 o de 0,04, necesariamente vas a tener que aplicar o estos ábacos, este ábaco, para sacar F1, F2, o en su defecto, esta ecuación. ¿Sí? Entonces, ojo chicos, tengamos cuidado, no vaya a ser que ustedes en el trabajo se colocan un ejercicio con un coeficiente de Poisson de 0,2 y utilizan este ábaco para poder sacar el factor ¿no es cierto?, que nos permite a nosotros calcular directamente este asentamiento bajo una esquina. ¿Sí? Para este caso, pues deberíamos nosotros necesariamente tomar un valor de 0,3. Saber que ese valor es de 0,3, perfecto. Z sobre B, L sobre B. ¿No es cierto? Calculas tu valor, si la relación de Z a B es 4 y la relación L sobre B es 2. Entonces, 4, buscas tu carga que sea de 2, ¿no es cierto? Vamos, 4, 2, aproximadamente, ¿no es cierto? 0,45 sería 0,46, ¿no? Más o menos. ¿Ok? 0,465, para ser algo exacto. Miren, aquí está clarito, ¿no? Coeficiente de Poisson, 1/3. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿no? Eso está justamente, también corresponde eso a la página, a la figura 3, en la página 63. Sí, es un abaco bastante grandecito, en el cual nosotros tenemos esos valores para tomarlo en consideración. ¿Sí? Hay coeficientes de balasto, ¿sí? Que se lo saca, podríamos nosotros sacar con el ensayo de placa también, ¿no?
así como nosotros tenemos el valor de coeficientes de balasto, pues hay valores de resistencia a la compresión y módulos de elasticidad. Mira, módulos de elasticidad, ¿sí? Entonces, es lo que les decía, no nos vamos a meter datos en los ejercicios que estamos haciendo cualquier, valor, ¿sí? Entonces ya vemos que una roca, por ejemplo, el módulo de elasticidad es bastante alto, ¿no? En cambio, un suelo flojo, un suelo blando, ¿no es cierto? Una arcilla podría ser entre 8 y 40. Miren, el módulo de elasticidad también es conocido como módulo elástico o de Young. No es más que una medida de firmeza del material, ¿sí? Y que nosotros usamos no solamente cuando trabajan con hormigones, con estructuras metálicas, sino también con suelos, ¿no? En varias aplicaciones y diseños de ingeniería nos va a pedir que se ingrese estos valores. A veces no tenemos estos valores reales en el suelo, pero sí tenemos un ensayo de SPT. En base al número de golpes corregidos, obviamente, ¿no es cierto? Nosotros podemos determinar un valor aproximado, ¿no? Un valor aproximado. De acuerdo al tipo de obra, pues ya tendrás que mandar a hacer un ensayo para obtener el módulo de elasticidad. En todo caso, recordemos que el suelo no es elástico, pero hay algunos artificios que se lo hace con la finalidad de poder hacer los cálculos, ¿sí? Y recuerdan, son valores orientativos. Entonces, ustedes tienen que colocarse en su trabajo, en sus ejercicios que van a hacer el día de hoy, datos que sean coherentes, datos que sean coherentes. Relaciones de Poisson, miren, cómo van a ir variando, de Poisson, ¿no es cierto? Hablábamos que son valores de entre 0 y 5, generalmente se toma un valor alrededor de 0.3, ¿sí? Entonces, coloquen la fuente, ¿no? Coloquen la fuente. Por ejemplo, el caso de una arena limosa podría estar entre 0.2 y 0.4. Podríamos tomar un valor de 0.3, ¿no es cierto? Pero no vamos a tomar un valor menor a este, ¿no? Una arena y grava, 0.15 y 0.35, ¿sí? Arcillas suaves, etcétera. Y acá tenemos módulos de elasticidad. También podrían utilizar alguno de estos valores tomando en cuenta las unidades, ¿no? El módulo de Poisson es adimensional. Valores bajos de módulos de Poisson corresponderían a suelos como tipo Loess, ¿sí? Y acá tenemos, ¿no es cierto? Miren, valores bajos y nos hablan entre 0.1 y 0.3, ¿sí? Entonces, ustedes ven, por eso es una de las razones por las cuales generalmente en muchos problemas, en muchos software, se dice módulo de Poisson 0.3, de memoria, ¿no? Pero tenemos que entender que ese valor no es constante, depende del tipo de suelo, ¿sí? Acá tenemos un poco más ampliado esa gráfica, entonces vamos a pasar hoy al trabajo personal, ¿sí? ¿En qué va a consistir el trabajo personal? Que vamos a tener que entregarlo hasta el día lunes también, igual que la monografía, ¿sí? El trabajo personal consiste en hacer, ¿no es cierto?, un ejercicio con cada una de estas ecuaciones que hemos visto. Calcular el asentamiento elástico para carga puntual, bajo la carga puntual, ¿no es cierto? Sería, vamos viéndolo aquí de una vez, para quedarnos súper claros. Uno que sería asentamiento elástico, ¿no es cierto? Bajo una carga concentrada a una distancia, ¿no es cierto? A un punto que esté separado de la aplicación de la carga. Sería al menos un ejercicio, al menos digo, ¿no? No digo uno, sino al menos. No vamos a hacer 6, ni 3, ni 4, al menos uno, ¿no es cierto? Bajo la carga concentrada, bajo cargas circulares distribuidas, ¿no? Que sería bajo el centro, en la periferia y promedio, ¿sí? Pues un ejemplo muy simple. El caso de una placa circular rígida, cómo sacar, ¿no es cierto?, este asentamiento, y el área rectangular uniforme, ¿sí? Podría ser aquí, ¿no es cierto?, al menos estos dos, ¿sí? Si gustas, puedes reemplazar para ver qué es lo que pasa, cómo es la variación de resultados. Si yo uso la ecuación, uso el factor F1, F2, el factor nu, ¿sí? Para lo cual tienen que colocar la ecuación, ¿no es cierto?, con las unidades,
Y las gráficas, por favor, chicos, ténganla impresa, ¿sí? Colóquenla, ¿no es cierto?, en su trabajo, de tal manera que sepan de dónde se toma. Tomen en cuenta que este ábaco que nos presenta el libro de Juárez Vadillo, que ahí pueden ustedes encontrarlo, ¿sí? Es para un coeficiente de Poisson de 1/3. Y valores que sean lógicos de módulos de elasticidad y coeficientes de Poisson. ¿Ok? Entonces, por favor, les voy a tomar lista para que estén atentos, tengan la bondad. A ver. A ver, suelos, suelos 3, paralelo 2. Suelos 3, paralelo 2, asistencia. Ok. Bueno, les comento, ¿no? Para que no haya ninguna, al final, como tenemos todos que presentar este sílabus. ¿Sí están viendo? ¿Me ayudas la pantalla? Sí. Ya. Yo estoy llenando clase a clase qué es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo y qué se les está mandando? Por ejemplo, realizar con cada caso visto, el deber realizar un ejercicio con cada caso y comparar variando coeficientes de Poisson, ¿no es cierto? Esto que van a hacer, ¿sí? Para al final, pues ya tener todos el sílabus completo y ir revisando qué nos falta, qué no hemos cumplido, ¿sí? De tal manera que avancemos a cumplir todo el sílabus. A ver, perdón, les voy a tomar lista, tengan la bondad. Buenos días con todos. Bueno, a ver, Aguilar. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Aguirre. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Arcos. Presente, ingeniero, buenos Muy días. buenos días, Arellano. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Bonilla. Presente, ingeniero, buenos días. Muy buenos días, Borja. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, Cacuango. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, Caicedo. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, Calle. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, Calvo Piña. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, Cedeño. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, Ceballos. Buenos días, Inge presente. Buenos días, Corrales. Fernández. Buenos días, Inge presente. Buenos días, García. Buenos días, ingeniero presente. Muy buenos días, Gómez. Buenos días, Inge presente. Buenos días, Gonza. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Guachamín. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Gualotuña. Muy buenos días, Inge, presente. Buenos días, Guamba. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Heredia. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Hernández. Buenos días, Inge presente. Buenos días, Herrera. Buenos días, Inge presente. Buenos días, Chapi. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Chicango. Presente, Inge, buen día. Muy buenos días. Nos falta, a ver acá, López. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Mena. Buen día, Inge, presente. Muy buenos días, Minango. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Montoya. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, Morales. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Naranjo. Presente, buenos días. Buenos días, Navarrete. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Ortiz. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Pozo. Presente, buenos días, ingeniero. Buenos días, Quinatoa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Quina. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Quispe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Quispi. Presente, ingeniero, buenos días. Compañero que tenga la bondad de apagar el micrófono. Gracias, le agradezco mucho. Quispi, me estabas diciendo que estás presente, ok. Ramírez. Presente. Ok, gracias. Presente. Ramírez. Presente. Ya, Remache. Presente, ingeniero. ¿Dónde estamos por acá? Romero. Presente. Ok, Ronquillo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Rosillo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Simbaña. Inge, buenos días. Buenos días, Tipanquiza. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Toro.
Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Vamos con Vera. Villegas. Presente, Inge. Buenos días. Yar. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Acá nos falta es Yuxi. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Y Zamora. Presente, ingeniero. Ok, chicos. Entonces, pasamos a la parte asincrónica, ¿sí? Pueden empezar a hacer sus ejercicios y podemos cargarlo después, ¿no es cierto?, en el aula virtual. Ya les voy a colocar, ¿no es cierto?, en la pestaña que está prevista para esto. Es trabajo individual, lo pueden hacer a mano, ¿sí? Pero que esté claro, ¿no? Que esté claro qué es lo que estás haciendo, una buena gráfica y de dónde estás obteniendo todos los valores, ¿ok? ¿Alguna pregunta adicional, por favor, chicos, antes de terminar? A ver, me parece que Steven, a ver, Michael Quiroz, dime. Ingeniero, buenos días. Disculpe, no me nombró a mí en la lista. No te nombré en la lista, ok, ya te reviso, Quiroz. Quiroz, a ver un ratito. A ver, Herrera, Chicago, vamos a ver por acá. Quiroz, no estás todavía, no tienes acceso todavía al área, no, sí te coloqué Michael Steven Quiroz Muñoz, sí estás en lista. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ya, no te preocupes. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, chicos, entonces pasemos a la parte asincrónica, empiecen a hacer los ejercicios que vamos a tener que publicarlos, ¿no? Hasta el próximo día, igual sería el día lunes, ¿sí? Ya en el transcurso del día de hoy, pues les coloco bajo el punto de presentación de la monografía, este trabajo individual. Si lo hago en hojas de cuadro, ¿cómo lo hago? No, eso ya es tu presentación, ¿sí? El ingeniero que lo pueda hacer en hojas blancas, puedes hacerlo en hojas blancas. Que pueda hacer con esfero azul, pues, con lo que tú quieras, pero por Dios, los ejercicios que sean coherentes y que estén claros qué es lo que estás haciendo, ¿ok? Listo, chicos, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Inge. Listo, cuídense.